Cierra los ojos un momento, ¿escuchas eso? Es el silbato de un gigante de acero rasgando el aire de la sierra, es el olor a carbón y a vapor caliente. Ahora imagina una locomotora tan poderosa que podía arrastrar 2.000 toneladas de carga a través de montañas que se elevaban más de 2.400 metros sobre el nivel del mar. No venía de Inglaterra ni de Alemania, con toda su fama. Era un coloso de acero forjado en Filadelfia, que México adoptó como suyo y que, te lo juro, literalmente construyó un país. Hoy vamos a desentrañar la historia de las Baldwin de carga, el monstruo de vapor que nunca, pero nunca, fallaba. Estas locomotoras no solo dominaron las vías de México durante más de un siglo, se convirtieron en el corazón palpitante de la economía nacional. Eran el sonido del progreso. Movieron ejércitos revolucionarios enteros, transportaron la riqueza mineral que brotaba del norte y unieron ciudades separadas por geografías que parecían imposibles. Luego, como tantas glorias del pasado, fueron silenciadas por el rugido del diésel. Se apagaron para siempre. Pero, ¿qué tenían estas bestias de vapor que las hacían tan especiales? ¿Por qué Porfirio Díaz, un hombre que no daba un paso sin calcularlo, apostó todo al hierro y al fuego de Baldwin? ¿Cómo es posible que máquinas diseñadas en el siglo XIX siguieran echando humo y sudando aceite hasta bien entrados los años 70 del siglo XX? Y sobre todo, ¿por qué ese silbato, ese lamento metálico, todavía hace que los viejos ferrocarrileros sientan un nudo en la garganta? ¿A poco no era otra cosa? Prepárate, porque lo que vas a descubrir sobre las Baldwin va a cambiar completamente tu perspectiva sobre cómo se construyó el México moderno. Estas locomotoras no solo movían mercancías, movían la historia misma, a golpe de pistón y vapor. Antes de meterle carbón a la caldera, si estas historias del México que se nos fue te mueven algo por dentro, suscríbete al canal y activa esa campanita para no perderte ningún viaje al pasado. Tu apoyo es el combustible que mantiene esta máquina andando. Ahora sí, vámonos con la historia del coloso de vapor. Vámonos a la década de 1850. Un México que todavía olía a pólvora, recuperándose apenas de la invasión estadounidense y con un país más dividido que nunca. Fue en ese caos que llegaron las primeras locomotoras Baldwin. No llegaron solas, claro que no. Venían acompañadas de ingenieros gringos, mecánicos con las manos llenas de grasa y toda una filosofía de construcción que cambiaría para siempre la forma en que México se movía. La Baldwin Locomotive Works había sido fundada apenas 2 décadas antes en Filadelfia por un tal Matthias Baldwin, un joyero que se obsesionó con las máquinas de vapor. Su primera locomotora, la legendaria Old Ironsides, fue tan buena que pronto todo el mundo quería una. Y México no fue la excepción. Esas primeras Baldwin llegaron para un proyecto que sonaba a locura, el ferrocarril mexicano. Conectar la Ciudad de México con el puerto de Veracruz no era solo tender rieles, era vencer las cumbres de Maltrata, era pelear contra barrancos, climas extremos y la brutal elevación del altiplano central. Las Baldwin llegaron porque eran las únicas máquinas que prometían poder con ese desafío. Y entonces, llegó un hombre que entendió el poder del hierro y el fuego mejor que nadie. Cuando Porfirio Díaz tomó el poder en 1876, México tenía apenas 640 kilómetros de vías férreas. Era una burla, la neta, comparado con Estados Unidos o Europa. Díaz lo sabía, y convirtió los ferrocarriles en su obsesión personal. Para cuando cayó en 1911, México tenía más de 19.000 kilómetros de rieles. Fue la expansión ferroviaria más explosiva de toda América Latina, y el nombre detrás de la mayoría de esas locomotoras era uno solo, Baldwin. Era otro México, uno que avanzaba a toda máquina. Durante el Porfiriato, cientos de locomotoras Baldwin llegaron a nuestros puertos. Imagínate la escena en Veracruz o Tampico, venían desarmadas en las bodegas de los barcos, como rompecabezas gigantes. Eran ensambladas en talleres nacionales, como los de Nonoalco, y luego partían hacia el interior del país. Cada locomotora era una promesa de progreso, de modernidad. Díaz entendió que sin ferrocarriles no había industria, no había comercio, no había una nación unificada. Las Baldwin de carga fueron las herramientas que materializaron ese sueño porfiriano. Eran las venas de acero por donde corría la sangre de la nueva economía. Transportaban algodón de la laguna, enequén de Yucatán, azúcar de Morelos, ganado de Chihuahua y plata de Zacatecas. Sin ellas, el México moderno simplemente no existiría.
Pero de todos esos proyectos, hubo uno que fue la columna vertebral de todo, el Ferrocarril Central Mexicano. Inaugurado en 1884, fue uno de los proyectos de ingeniería más audaces de su tiempo. ¿Te imaginas lo que era eso? Corría desde la Ciudad de México hasta Ciudad Juárez, más de 1900 kilómetros de rieles que atravesaban el corazón del país. Esta línea necesitaba locomotoras especiales, máquinas que pudieran trabajar sin descanso en las planicies del Bajío, trepar las sierras del norte y soportar el calor infernal que doblaba los rieles en el desierto de Chihuahua. Y la respuesta llegó, con un nombre que sonaba a pura fuerza, la Baldwin tipo Kensale-Daschen. Con su configuración 2-8-0, esas 8 ruedas motrices eran como los puños de un boxeador, una tracción brutal que se aferraba a los rieles. Podía arrastrar trenes pesadísimos por pendientes que, te lo juro, harían sudar frío a cualquier otra máquina. El Ferrocarril Central Mexicano las adoptó como suyas y pronto se convirtieron en la columna vertebral de todo el comercio. Los maquinistas que las domaban, esos eran otra cosa, héroes anónimos con la cara tiznada de hollín y el olor a carbón impregnado en la ropa. Conocían cada curva, cada pendiente, cada secreto del camino, eran artistas del fuego y el acero. Las Kensale-Daschen, los verdaderos caballos de batalla de la nación. Ese número, el 2-8-0, no era un capricho. Significaba 2 ruedas guía al frente, 8 ruedas motrices en el centro y ninguna rueda de soporte atrás. Era pura física aplicada, un diseño pensado para morder el acero. Esas 8 ruedas distribuían el peso de la bestia sobre los rieles, maximizando la adherencia como si tuviera garras. En las pendientes pronunciadas del altiplano mexicano, esa adherencia era, literalmente, la diferencia entre llegar a la cima o quedarse varado a mitad del camino, con el tren entero rechinando hacia atrás. Por eso las Kensale-Daschen Baldwin fueron las reinas de México por décadas. Eran confiables hasta el cansancio, una nobleza que ya no se ve. Podían trabajar turnos dobles sin quejarse, con el fogonero sudando la gota gorda para alimentarlas. Sus calderas aguantaban presiones que parecían imposibles sin reventar. Y lo mejor de todo, eran relativamente fáciles de mantener. Los talleres de Aguascalientes o de San Luis Potosí aprendieron a repararlas con piezas hechas aquí, cuando las importadas no llegaban. Se mexicanizaron, caray, sin perder su alma de acero gringo. Hoy, cuando los historiadores ferroviarios hablan de la época dorada del vapor en México, están hablando, sin saberlo, del rugido de las Kensale-Daschen. Pero el progreso no se detiene, y a partir de 1910, en plena revolución, comenzaron a llegar las Baldwin tipo Mikado. Su configuración era 2-8-2. ¿Ves la diferencia? Esas 2 ruedas traseras adicionales lo cambiaban todo. Permitían calderas más grandes, más panzonas, con mayor capacidad de agua y por lo tanto, más autonomía. Las Mikado podían mantener la potencia constante por más tiempo, sin ahogarse. Y eso, en las rutas interminables del norte, era crucial. Cada parada significaba perder tiempo, dinero y vapor. Ferrocarriles Nacionales de México, ya como empresa del Estado después de 1937, heredó una flota importantísima de estas Baldwin Mikado. ¿A poco no te las imaginas cruzando el país? Estas máquinas operaron en prácticamente todas las líneas principales. Arrastraban trenes mixtos de pasajeros y carga, trenes completos de furgones refrigerados con aguacate de Michoacán y convoys interminables de tolvas cargadas de minerales. Las Mikado eran más modernas, sí, pero mantenían esa construcción robusta, casi terca, típica de Baldwin. Podían recibir golpes, trabajar en condiciones terribles con el polvo del desierto metiéndose por todas partes, y seguir funcionando. Los maquinistas las adoraban porque respondían bien, tenían potencia cuando se necesitaba y rara vez te dejaban tirado en medio de la nada. Era una máquina que te cuidaba la espalda. Pero para las rutas más castigadas, para las minas donde el cerro mismo parecía oponerse, México trajo algo más. Las Baldwin tipo de capot, con su configuración 2-10-0. 10 ruedas motrices. Escúchalo bien, 10 ruedas motrices. Estas máquinas no eran locomotoras, eran tanques de guerra sobre rieles. Su única misión en esta vida era arrastrar peso, y lo hacían mejor que cualquier cosa que hubiera tocado el acero mexicano.
Las de Capod operaron principalmente en líneas mineras y rutas de montaña donde las pendientes superaban el 3%. En esas condiciones, una locomotora normal apenas podía mover su propio peso. La de Capod, en cambio, arrastraba vagones cargados hasta el tope como si nada. El problema, si es que lo tenía, era su velocidad. No eran rápidas. Con tantas ruedas motrices, su diseño favorecía la tracción pura y dura sobre la velocidad. Pero en ese México, eso no importaba. Lo que importaba era mover toneladas de cobre desde las minas de Cananea, plomo desde Chihuahua, zinc desde Zacatecas. Y para esa chamba, las de Capod eran perfectas. Eran lentas, sí, pero implacables, como glaciares de acero que nada podía detener. Y el corazón de estas bestias eran sus calderas, que respiraban fuego puro. Las Baldwin de carga en México generaban entre 180 y 225 libras por pulgada cuadrada de presión de vapor. ¿Sabes cuánto es eso? Es una locura. Tu olla express en la cocina, si acaso, genera unas 15. Estamos hablando de 15 veces más presión contenida en ese cilindro de acero. Esa furia era la que empujaba los pistones, movía las bielas y hacía girar esas ruedas gigantes. Sin esa presión, la locomotora era solo un montón de hierro frío, un gigante dormido. Y las calderas Baldwin tenían fama de ser prácticamente indestructibles. Usaban acero de la más alta calidad, remaches que parecían soldados por dioses y un diseño que distribuía el calor de manera uniforme, evitando los puntos débiles. Era ingeniería que inspiraba confianza. Y los fogoneros mexicanos, esos héroes anónimos cubiertos de hollín, aprendieron a leer las calderas no con los ojos, sino con el oído y el olfato. El olor del carbón quemándose te decía todo. Sabían exactamente cuántas paladas meter, cuándo abrir las compuertas y cómo mantener esa presión perfecta durante horas. Era un arte que se sentía en los huesos, no solo una ciencia. Pero había una prueba de fuego, un lugar que separaba a las máquinas de los mitos. ¿Te suena el nombre de las cumbres de Maltrata? Si querías saber de qué estaba hecha una locomotora, la mandabas a la ruta México-Veracruz. Pero si de verdad querías verla sudar acero, la enviabas directo a ese infierno ferroviario. Ese tramo, apenas unos kilómetros, era una cicatriz en la sierra. La diferencia de elevación entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz es de más de 2.400 metros. Imagina arrastrar 1.000 toneladas de carga, subiendo el equivalente a un edificio de 800 pisos. Se te pone la piel chinita nomás de pensarlo. Ese era el pan de cada día para las Baldwin en esa ruta. La cosa se ponía tan color de hormiga que a veces se necesitaban 2 o hasta 3 locomotoras trabajando juntas para subir un solo tren. La famosa doble o triple tracción. ¿Te imaginas esa escena? Las máquinas rugían con un estruendo que hacía temblar las montañas. Las chimeneas escupían chispas como volcanes en miniatura y el vapor lo envolvía todo en una nube blanca y densa. Era un espectáculo de poder industrial que, la neta, ya no volveremos a ver. Las Baldwin que trabajaban esa ruta eran la élite de la élite. Si una locomotora sobrevivía años en Maltrata, te lo juro, podía sobrevivir cualquier cosa. Y si Maltrata era la prueba de fuerza bruta, el istmo de Tehuantepec era la prueba de resistencia. Al sueño de Porfirio Díaz. En 1907, se inauguró por fin el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, una línea que partía México en dos, conectando el Golfo con el Pacífico. Antes de que existiera el Canal de Panamá, que se terminó hasta 1914. Ese ferrocarril mexicano era la ruta más rápida del mundo para mover mercancías entre los dos océanos. Por un momento, fuimos el centro del comercio global. Y claro, las locomotoras que arrastraban ese sueño eran Baldwin, como no. Pero las Baldwin de Tehuantepec no luchaban contra montañas, sino contra el mismo infierno verde. El aire era tan pesado que se podía masticar. Humedad extrema, un calor que te derretía los huesos y lluvias torrenciales que convertían todo en un lodazal. El óxido se comía el metal como un cáncer, pero las Baldwin aguantaban. Sus calderas seguían generando vapor, sus ruedas seguían girando y los trenes seguían cruzando el istmo. Cuando el Canal de Panamá abrió, muchos le cantaron las golondrinas al ferrocarril. Pero no pasó. Siguió operando décadas, moviendo la carga de nuestro país. Historias como esta demuestran una resistencia que se nos está olvidando. Si quieres ayudar a que el viejo México no se olvide,
suscríbete. Porque las Baldwin siguieron siendo el corazón de esa operación, contra todo pronóstico. Y luego estaba el norte, las arterias de plata de la nación. México siempre fue tierra de mineros, desde antes de que llegaran los españoles. Pero fue el ferrocarril el que desató la verdadera fiebre industrial. Y las Baldwin fueron la mecha de esa explosión. En Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, el rugido de estas máquinas era la banda sonora del progreso. Las locomotoras Baldwin arrastraban trenes interminables de minerales, plata, cobre, plomo, zinc. Todo salía de las entrañas de la sierra en vagones jalados por estas bestias de acero. Las compañías mineras, como la famosa Asarco, construyeron sus propios ramales que se conectaban a las líneas principales, y todas querían lo mismo, locomotoras Baldwin. Eran confiables, podían trabajar en altitudes extremas donde el aire escasea y el frío te cala hasta los huesos, y nunca se quejaban. Muchas de estas locomotoras trabajaban turnos de 24 horas, te lo juro. Una cuadrilla las entregaba al amanecer, echando humo y listas para la batalla. Al anochecer, otra cuadrilla tomaba el relevo y la bestia seguía trabajando toda la noche, con sus luces perforando la oscuridad del desierto. Esas máquinas dormían menos que los hombres que las operaban. La minería mexicana del siglo XX no se entiende sin ellas. Pero todo ese progreso, toda esa riqueza que movían las Baldwin, también las puso en la mira. Porque cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910, la guerra no se peleó solo a caballo. La revolución, la neta, cabalgó sobre rieles. Y los ferrocarriles se convirtieron en el premio más codiciado de todos. Y Pancho Villa, él fue un genio en esto. Entendió el poder del tren antes que nadie. Movía a la División del Norte entera, miles de soldados, caballos, cañones y hasta hospitales de campaña en trenes interminables. Para Villa, un buen maquinista valía tanto como un general. Era una guerra relámpago antes de que se inventara el término. Villa entendió que con los trenes podía aparecer donde nadie lo esperaba, atacar con una fuerza brutal y desvanecerse antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Era otro México, uno de pólvora y vapor. Las Baldwin de Villa se transformaron. De bestias de carga pasaron a ser bestias de guerra. Se blindaban de forma improvisada con lo que hubiera a la mano, placas de acero, rieles viejos, lo que fuera. Les montaban ametralladoras en el techo y cañones en vagones plataforma. Eran fortalezas móviles, feas, parchadas, pero letales. Claro, Carranza y los demás también usaron los trenes. La guerra se volvió una pesadilla de vías dinamitadas, puentes volados y estaciones quemadas. Muchas Baldwin quedaron heridas en combate, otras fueron destruidas por completo, pero la mayoría, tercas como ellas solas, sobrevivieron a la tormenta. Después de la revolución, cuando el polvo apenas se asentaba en los campos de batalla, estas máquinas, estas sobrevivientes, siguieron en la brecha, tercas como siempre. Algunas todavía tenían los agujeros de bala en sus cabinas, te lo juro. Eran cicatrices de metal que contaban una historia más cruda y real que cualquier libro de texto. Y para curar esas heridas de guerra y del trabajo diario, existía un lugar casi sagrado. La Catedral del Vapor en México. Los Talleres Generales de Aguascalientes, fundados allá por 1903. Este complejo no era un taller, era una ciudad de metal y fuego. El aire olía a aceite quemado y a acero caliente, y el sonido constante era el martilleo que forjaba el futuro del país. Era inmenso. Tenía fundiciones que parecían la boca del infierno, tornos del tamaño de una casa y grúas capaces de levantar locomotoras completas como si fueran de juguete. ¿Te imaginas el poder que se sentía ahí dentro? Aquí llegaban las Baldwin hechas pedazos, arrastrando años de servicio o las secuelas de un descarrilamiento, y salían rechinando de limpias, listas para otros 20 años de batalla. Los talleres de Aguascalientes eran, sin duda, el corazón técnico de todo el sistema. Y los hombres que trabajaban ahí, no eran mecánicos, eran maestros. Eran los maestros de Aguascalientes, un título que se ganaba con sudor, grasa y un ingenio que no se aprendía en ninguna escuela. Podían reconstruir una caldera completa a mano, forjar un eje de transmisión de varias toneladas o ajustar las válvulas con la precisión de un relojero suizo. Era un arte que se pasaba de padres a hijos. Durante la Revolución, la cosa se puso color de hormiga. Los talleres trabajaban para quien controlara la plaza,
un día para los federales, al otro para los villistas. Era sobrevivir o morir. Pero después, con la nacionalización de 1937, todo cambió. Los talleres se expandieron y se convirtieron en la escuela de la patria ferrocarrilera. Era el orgullo de México. Si habías trabajado en los talleres de Aguascalientes, tenías las puertas abiertas en cualquier ferrocarril de América Latina. No era cualquier cosa, era un sello de garantía. Las Baldwin que pasaban por esas manos expertas salían bendecidas, listas para devorar miles de kilómetros más al servicio de un nuevo México. Y ese nuevo México se consolidó el 18 de junio de 1937. Apúntale bien esa fecha. El presidente Lázaro Cárdenas firmó el decreto de nacionalización de los ferrocarriles. De un plumazo, todas las compañías privadas, muchas de ellas gringas o inglesas, pasaron a ser una sola, Ferrocarriles Nacionales de México. Fue un golpe de dignidad, un esto es nuestro que retumbó en todo el país, casi tanto como la expropiación petrolera del año siguiente. Ferrocarriles Nacionales heredó una flota inmensa, parchada, diversa, pero su columna vertebral, el corazón de acero que la hacía latir, eran las viejas y confiables Baldwin de carga. Había cientos de ellas, de todos los tamaños y para todos los trabajos. Y lo primero que hizo el nuevo gobierno fue darle su baño de patria, pintarlas con el verde, blanco y rojo. Ver una de esas máquinas con el escudo nacional en el costado, era otro boleto, te lo juro. Se sentía el orgullo en el aire. Las Baldwin nacionalizadas siguieron haciendo lo que siempre habían hecho, mover al país. Pero ahora lo hacían para los mexicanos, no para accionistas en Nueva York o Londres. Era una diferencia que se sentía en el alma. Transportaban el maíz de Sinaloa, el acero de Monterrey, las telas de Puebla, conectaban rancherías que antes estaban a días de camino. Eran las venas por las que corría la sangre de la nueva economía. El viejo sueño de Porfirio Díaz de un México unido por rieles por fin se estaba cumpliendo, pero ahora, bajo la bandera tricolor. Pero vámonos un poco para atrás. Las primeras Baldwin que llegaron a México, tragaban carbón. Carbón importado, principalmente de Estados Unidos, y carísimo. El pobre fogonero se dejaba el lomo paleando toneladas en cada viaje. Era un infierno de calor, polvo negro y un sudor que te calaba hasta los huesos. Un trabajo brutal, de los más duros que había. Pero a principios del siglo XX, México se dio cuenta de que estaba parado sobre un mar de oro negro. Sobre todo con los descubrimientos en la faja de oro, allá por Veracruz. El petróleo era nuestro, era abundante y era barato. Las compañías ferroviarias no eran tontas. Vieron la oportunidad y comenzaron la gran conversión. La era del carbón tenía los días contados. El cambio no era tan complicado. Se quitaba el hogar de carbón y se instalaban quemadores de petróleo. Se ponían tanques de combustible en el tender y se ajustaba todo el sistema. Una revolución silenciosa. Las ventajas eran brutales. El petróleo generaba más calor, era más fácil de cargar, no dejaba esa lluvia de cenizas y el trabajo del fogonero cambió para siempre. Ya no tenía que palear como un condenado. Ahora era un técnico que monitoreaba manómetros y ajustaba el flujo con una válvula. Para los años 30, casi todas las Baldwin mexicanas ya rugían con petróleo. Era más eficiente, más barato y, sobre todo, más patriótico. El rugido profundo y constante del fuego de petróleo se convirtió en la nueva banda sonora del México moderno. Pero una Baldwin no se manejaba sola. Era una bestia que exigía una hermandad. Una cuadrilla no era un trabajo, era un pacto de confianza entre hombres que se jugaban la vida juntos en cada viaje. El maquinista era el capitán del barco de acero. Controlaba el regulador, los frenos, la velocidad. En sus manos no solo estaba la máquina, estaba la carga, el tren, la vida de su compañero. Tenía que conocer cada kilómetro de su ruta como la palma de su mano. Cada curva, cada pendiente, cada cruce. Un error podía costar todo. La responsabilidad era total. Y a su lado, el fogonero. Él era el corazón. Mantenía viva a la bestia, alimentando el fuego, monitoreando la presión de la caldera como un halcón, vigilando el nivel del agua. Si el agua bajaba demasiado, la caldera podía convertirse en una bomba. Así de simple. Si la presión caía en una subida, el tren se quedaba varado a mitad de la nada.
Su atención era la diferencia entre llegar a destino o convertirse en noticia. Era un baile de precisión, un equilibrio constante que exigía una atención absoluta. Sentías cada sacudida del vagón, cada quejido del metal. Allá atrás, en el furgón de cola, el agarrotero era los ojos y oídos del maquinista, vigilando que el largo gusano de acero no se rompiera. Su mano siempre cerca de la válvula de freno, comunicándose con señales de banderines o linternas que cortaban la noche. Y en gargantas del diablo como las cumbres de Maltrata, se sumaba un ayudante más. No era un lujo, era una necesidad para no terminar en el fondo del barranco. Esas cuadrillas, te lo juro, pasaban más tiempo juntos en la vía que en sus casas. Se conocían las mañas, los miedos, el carácter, a veces mejor que a sus propias familias. Crearon un dialecto propio, un lenguaje de silbidos, gritos y señas que se entendía por encima del rugido infernal de la máquina. ¿Te imaginas confiar tu vida a un simple gesto de la mano a 100 metros de distancia? Eran una hermandad forjada en hierro y fuego. Muchos ferrocarrileros entregaban su vida entera a las Baldwin. Empezaban de chamacos, como ayudantes, aprendiendo el oficio entre el calor y el hollín. Luego subían a fogoneros, alimentando a la bestia. Y si tenías el temple y la suerte te sonreía, terminabas como maquinista. Era una profesión de un orgullo inmenso. Decir que eras maquinista de una Baldwin era decir que eras alguien importante en el pueblo. Pero en la década de los 50, el futuro llegó con un zumbido diferente, un sonido que era una sentencia de muerte. Las locomotoras diésel eléctricas, importadas de Estados Unidos, comenzaron a aparecer en los patios de ferrocarriles nacionales. Prometían eficiencia, menos mugre y una operación más sencilla. Y la neta, cumplieron. Una diésel no necesitaba horas de ritual para despertar. No exigía paradas constantes para beber agua en aguadas remotas. No dejaba una estela de ceniza y humo que lo manchaba todo. Y lo que más le importaba a los de pantalón largo, era mucho más barata de operar. El progreso olía a combustible diésel, no a carbón quemado. Ferrocarriles Nacionales de México empezó a comprarlas, primero con cautela, luego con decisión. Las viejas Baldwin fueron empujadas, poco a poco, fuera de las rutas estelares. Se sentía como una traición silenciosa. Primero les quitaron los trenes de pasajeros express, esos que conectaban las grandes ciudades. Luego, los trenes de carga rápida, las arterias del comercio. Para los años 60, las Baldwin ya solo resoplaban en líneas secundarias, en ramales industriales olvidados y en servicios locales que a nadie le importaban. Los viejos maquinistas las odiaban. Te lo decían sin pelos en la lengua, que esas cajas de diésel no tenían alma, que eran frías, que no respiraban. Extrañaban el calor de la caldera pegándoles en la cara, el rugido del escape que hacía temblar el pecho, la sensación de domar a una bestia viva de acero. Pero el progreso, amigo mío, nunca se detiene por la nostalgia. Las Baldwin de vapor, esas reinas de hierro que habían tejido las venas de México por casi un siglo, fueron enviadas al retiro una por una. Condenadas al silencio. Los últimos servicios regulares de carga con vapor se apagaron a principios de los 70. Para entonces, las Baldwin que quedaban en servicio eran auténticas reliquias vivientes, abuelas de acero que se negaban a morir. Habían trabajado 40, 50, algunas hasta 60 años sin parar. Tenían millones de kilómetros marcados en sus ruedas. Habían visto pasar el porfiriato, la revolución, la expropiación petrolera, y ahora, estaban viendo su propio final. Algunas líneas industriales, sobre todo en los ingenios azucareros, las mantuvieron con vida un poco más. Allá en los campos de Veracruz o Morelos, todavía podías oír el silbato de una Baldwin arrastrando vagones cargados de caña. El aire olía a azúcar quemada y a vapor. Esas operaciones, pequeños mundos donde el tiempo se detuvo, duraron hasta bien entrados los 80. Eran los últimos santuarios del vapor. Entusiastas de todo el mundo, los llamados rail fans, viajaban miles de kilómetros solo para verlas. Parecían arqueólogos grabando el sonido de sus escapes, tomando fotografías como si capturaran a un fantasma. Sabían que estaban documentando el último aliento de una era. Y cuando la última Baldwin apagó su caldera por última vez, algo profundo se perdió para siempre. No solo una tecnología. Se fue una forma de entender el trabajo, la máquina, y la relación casi mística entre el hombre y su herramienta.
Pero su historia no terminó en el óxido. En la antigua y majestuosa estación de trenes de Puebla, un edificio porfiriano que todavía impone, se encuentra el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Se inauguró en 1988 y es el guardián de esa memoria de acero. Ahí puedes verlas. Puedes ver varias Baldwin reales, enormes, mudas. No son réplicas. Son las mismas máquinas que sudaron y lucharon en las vías de México. Están inmóviles, silenciosas, pero su presencia todavía te sacude. Puedes tocar su acero frío, que alguna vez estuvo al rojo vivo. Puedes subir a sus cabinas e imaginar el infierno que era controlar esa potencia. Hay placas que te explican sus números, sus rutas, sus historias, pero ninguna placa puede transmitirte lo que de verdad significaron. ¿A poco no es así con las cosas importantes? Para entenderlo, tendrías que haber estado ahí. Ver una Baldwin de carga arrastrando 50 vagones por una pendiente imposible, escuchar el escape sincronizado de sus pistones, como el latido de un corazón gigante, sentir la tierra vibrar bajo tus pies cuando pasaba a tu lado. El museo hace un trabajo heroico por preservar esa memoria, y es vital. Las nuevas generaciones tienen que saber que este México moderno no apareció de la nada. Fue construido por estas máquinas, por el sudor de los hombres que las operaron y por la visión de quienes apostaron por el ferrocarril cuando todo era monte y promesa. Hablemos de su fuerza bruta, de su capacidad de arrastre. Las Baldwin de carga más potentes que pisaron rieles mexicanos podían jalar hasta 2.000 toneladas en terreno plano. Escucha bien esa cifra. 2.000 toneladas. Era una bestialidad. Imagínate el peso de 40 autobuses Sultana, de esos de los años 50, repletos de gente y equipaje. O el de 2.000 autos compactos juntos. Era el equivalente a toda la carga que 100 carretas tiradas por mulas tardarían semanas en mover. Sentías la tierra vibrar a su paso. Claro, esa capacidad se reducía dramáticamente en las pendientes. En las subidas traicioneras de las cumbres de Maltrata, con inclinaciones del 3 o 4%, la capacidad podía caer a 500 o incluso 300 toneladas. Por eso se usaba la doble tracción, dos máquinas sudando juntas. Pero incluso así, reducida, la fuerza de una Baldwin era algo legendario. Piensa en lo que eso significaba, en la economía de escala. Un solo tren, con una sola Baldwin al frente, podía transportar en un viaje lo que antes tomaba un mes entero mover por caminos de tierra. Esa eficiencia, te lo juro, transformó a México. Productos que antes morían en su pueblo, de repente podían venderse a cientos de kilómetros. Mercancías que eran lujos para ricos se volvieron cosa de todos los días. Las Baldwin no solo movían carga, movían prosperidad. Y luego estaba el sonido, el silbato que marcó una época entera. Cada fabricante de locomotoras tenía su propio diseño, su propia voz, pero el silbato de una Baldwin, ese era inconfundible. No era un simple pitido agudo. Era un sonido grave, profundo, casi un lamento de metal y vapor que te vibraba en el pecho y se escuchaba a leguas de distancia en el silencio del campo. Cuando oías ese silbato a lo lejos, sabías exactamente qué monstruo venía en camino. Pero esos silbatos no eran solo para avisar, eran un lenguaje. Un código secreto entre ferrocarrileros. Dos toques cortos significaban que la locomotora iba a moverse hacia adelante. Tres toques cortos, para atrás. Un toque largo y sostenido al acercarse a un cruce, una advertencia que todos respetaban. Había combinaciones para todo. Los maquinistas, con el tiempo, desarrollaban su propio estilo, su propia firma. Algunos eran discretos, funcionales. Otros eran unos artistas del silbato, casi dramáticos. Las familias que vivían pegadas a las vías aprendían a reconocer a las locomotoras no por su número, sino por la forma en que su maquinista cantaba con el vapor. ¿Te imaginas eso? Ese sonido se metió en el ADN del paisaje sonoro del México del siglo XX. Si creciste cerca de una vía en los años 40, 50 o 60, el silbato de vapor era parte de tu vida. Te despertaba por la mañana, marcaba la hora de la comida y te arrullaba con su eco lejano en la noche. Era el pulso del país. Cuando las diésel reemplazaron a las Baldwin, su bocina eléctrica nunca sonó igual. Era un grito funcional, sí, pero le faltaba el alma. Le faltaba esa melancolía. Hoy,
Ese silbato Baldwin solo vive en grabaciones viejas, en documentales y, si tiene suerte, en algún tren turístico restaurado. Pero para quienes lo vivieron, sigue resonando en la memoria, como el latido mecánico de un México que se nos fue entre los dedos. Ese México, el de esos sonidos, es el que se nos está yendo de las manos. Si quieres ayudar a que el viejo México no se olvide, suscríbete. Pero si de verdad quieres sumergirte en esas historias, en los detalles que nos formaron, puedes adquirir mi nuevo ebook, La Nación Olvidada. Son 50 crónicas increíbles sobre lo que nuestro país pudo ser, llenas de documentos y datos que no encontrarás en otro lado. Al comprarlo, apoyas directamente la creación de más documentales como este. Puedes escanear el código QR que aparece en pantalla o hacer clic en el enlace fijado en los comentarios. Gracias de corazón por ese apoyo, pero la historia de las Baldwin no termina en datos técnicos o en la nostalgia de un sonido. Hay algo mucho más profundo. Estas locomotoras no eran solo máquinas, eran el símbolo de una época. Un tiempo donde el progreso se medía en kilómetros de rieles tendidos sobre la tierra virgen. Una época donde la modernidad llegaba envuelta en una nube de vapor y olor a carbón quemado, donde el futuro sonaba exactamente como el resoplido de una de estas bestias de hierro trabajando a plena capacidad. El México del siglo XIX era un país roto, un archipiélago de regiones aisladas. La economía era local, casi feudal. La idea de nación era más un sueño de poetas que una realidad palpable en la calle. Las Baldwin y el sistema ferroviario que ellas hicieron posible